Hoy les traigo la actualización de Action and Stuff, una textura creada por los genios de Horrible Studios, que acaba de llegar a la Marketplace con una impresionante puntuación de 4.9 estrellas. Pero ¿realmente vale la pena? No solo compararemos esta versión de 1690 Minecons con su versión gratuita de hace unos meses, que ya es increíble de por sí, sino que también exploraremos sus diferencias clave y que la hace especial. Además te mostraré cómo jugar sin texturas y aprovechar las originales del juego, cómo combinar Action and Stuff con otras texturas de forma épica, y como sorpresa final, detalles ocultos que podría cambiar cómo ves esta textura para siempre. ¿Será que esta textura es un antes y un después en Minecraft o solo un hype pasajero? Quédate porque lo que descubrirás te va a sorprender y puede que cambie tu decisión. Empecemos con este video. Ahora vamos a empezar con lo que sería la comparativa de la versión gratuita versus la versión de paga. Así que en este momento nos encontramos con lo que sería la versión gratuita, ¿vale? Vamos a pasar ahora a lo que sería la versión de paga. Y como están viendo, literal se siente ese cambio nada más con simplemente tener la de la Market. Claro está, la de la Market tiene diversas texturas que modifican casi todo el entorno del juego. Y aquí te voy a dar un dato curioso de Action and Stuff, y es que para Horrible Studios poder publicar esta Action and Stuff en la Marketplace tenían que modificar todas las texturas del juego, ya que ese es un reglamento que pide directamente la Marketplace para poder subir estas texturas, ya que si hubieran subido, digamos, esta Action and Stuff que en su momento fue gratuita, pues no lo hubieran permitido, ya que está utilizando casi todas las texturas originales del juego. Por eso mismo fue tanta la tardanza, porque tuvieron que recrear una textura desde cero para que fuera compatible con la Market. Así que vamos a empezar ahora con lo que serían las comparaciones. Empezamos con el versus, y en el lado izquierdo se podrán ver que está el Action Stuff gratis y en el lado derecho el Action Stuff de la Marketplace. Empezamos con lo que sería el movimiento de espadas. Como estamos viendo en el lado de la Marketplace, está mucho más como con más movimiento, más llamativo. Al igual que los sonidos cambian según al material de la espada, ya que este nuevo Action tiene sonidos diversos según la espada. Por ejemplo, si es de netherite tiene un sonido como más potente, al igual si es de madera pues tiene como un sonido más de viento en vez de como un material pesado. Al igual esto no lo tiene el Action Stuff normal. Ahora lo que sería el movimiento, ahora cuando te agachas y te mueves y tal, tienes como más flexibilidad, como si tuvieses más articulaciones en el cuerpo, no lo sé, algo así, a lo que sería pues la acción normal, que simplemente es como que medio te agachas y ya. Obviamente comparado con el Minecraft normal pues ambos son increíbles, pero pues esta parte también se lo lleva el Action Stuff de la Marketplace, ya que pues tiene un poco más de movimiento. Otro punto clave de esto es cuando estás en AFK. Ambos personajes están en AFK y como puedes notar, el del Action de Market se está moviendo mientras el otro se queda totalmente tieso. Ahora pasamos con lo que sería el apartado de movimiento de cámara. Cuando tú mueves en el Action normal se mueve el cuerpo en el mismo eje, mientras en el Action normal pues como que te mueves por las patitas, o sea como que vas caminando realmente cuando te mueves. Ahora lo que serían las herramientas, empezamos con lo que sería la hacha. Como están viendo a la hora de talar árboles, las diferencias pueden pausar o pueden repetir el video varias veces para que vean las diferencias que se están notando de ambas texturas. Ahora lo que sería el apartado de picar, que también tiene detalles diferentes. La pala también se ve increíble, lo que sería el del Action de la Market, como que tiene literal es un movimiento de pala, con lo que sería subiendo la pala como de para arriba en vez de para los lados como lo hace el Minecraft normal. Ahora lo que sería la asada literal está como picando la tierra, que eso está increíble, mientras en el otro es como dando un clic sin más, que eso se lo lleva también un punto clave el Action and Stuff de la Market. Ahora lo que sería el arco también tiene detalles increíbles en ambos, pero en el Action and Stuff de la Market pues tiene como más destello cuando lanzas lo que sería tu flecha, al igual que con la ballesta. Sobre todo en la ballesta tiene mucho detalle, se nota que literal tú estás recargando tu ballesta. Ahora pasamos por el mazo, relativamente es lo mismo, simplemente cambia un sonido. Les voy a poner los dos. Por ejemplo en el normal
es de ese sonido y en el otro es como un poco más detallado el sonido. Ahora lo que sería pues el escudo es exactamente la misma animación. Ahora lo que sería el tridente pues tiene detalles pequeños. Ahora lo que sería la caña de pescar literal se la lleva total el Action and Staff de la Market, ya que literal cuando tú estás en segunda persona pues la animación es cogiendo la caña por completo, mientras en la otra simplemente lo tienes en la mano derecha y no tiene ninguna animación como 3D. Ahora lo que serían las bolas de nieve, ambas se ven exactamente igual, así que no hay mucho cambio por acá. Lo que serían las cargas de viento, también exactamente lo mismo. Ahora el casco de tortuga, que es lo más especial de esta textura, y es que en el de Action de la marca pues tiene como una tortuga real y animaciones y todo, mientras en la otra simplemente es una textura sin más. El movimiento de las elitras, en ambas tiene esas partículas de movimiento, pero un punto clave de Action de la Market es que tiene como unas lucecitas en las puntas de las elitras, lo cual le hace dar como ese movimiento de aire que la verdad está increíble. Ahora lo que sería Catalejo, ambos tienen las mismas animaciones, también lo que serían las partículas del tarrito de XP y al igual que las partículas son exactamente las mismas. También lo que sería el cuerno de cabra pues tiene la misma animación. El tótem, la verdad sin duda alguna me gustaba más el del anterior Action and Staff. Por esta parte se lo lleva el gratuito, ya que pues tiene como ese diseño 3D. La verdad no sé por qué no lo tiene el otro, tiene como una textura normal, pero el otro era como 3D y un poco más transparente, lo cual no tapaba tanto la imagen de la pantalla, pero la verdad pues no sé, lo cambiaron. Al igual que cuando se activa el tótem pues tiene como la misma animación, solamente que en el otro tiene textura y en este no. Ahora lo que sería esta cosa que no sé cómo es que se llama, pues la animación obviamente el Action normal es un poco más simple. Ahora lo que será el punto clave de esa textura, o para mí una de las cosas que más me gusta, aunque será pocas veces que lo vaya a ver en una partida normal, porque pues pocas veces ves un creeper cargado. La animación de recargar un creeper es increíble, ya que en el Action de paga literal en su cuerpo aparece TNT dentro de él, como que todo el esqueleto del creeper. Eso está increíble, la verdad. Y pues la animación obviamente es de 10. Mientras en el otro pues es una animación sin más. Y ahora lo que sería creepers normal, a la hora de explotar es exactamente lo mismo. Ahora lo que sería el esqueleto, aquí se llaman punto clave los dos. Me gusta más el de la Action gratuita. Ahora lo que sería en el agua. Como están viendo las partículas de movimiento de esa picadura pues se ve exactamente igual. Ahora cuando estás nadando pues en el Action de la Market es mucho más detallado. Con esas texturas puedes literal nadar a la orilla del agua y se verá ese movimiento como muy realista, lo cual pues en Minecraft normal no pasa. Así que ¿con cuál te quedas? ¿Con Action and Staff gratuito o Action and Staff de la Market? Lo leo en los comentarios para saber la opinión de todos ustedes. Y ya vamos a mitad de video y me encantaría darles lo que sería la noticia de que la gran parte de las personas que están viendo este video no están suscritas, así que suscríbete para que más gente apoye este canal y seguir subiendo más de este contenido. Así que deja tu like y comparte con todos tus amigos y así seguir con este video. Ahora vamos a probar lo que sería Action and Staff sacándole esas texturas, porque este es uno de los puntos negativos que mucha gente está diciendo que preferían el Action and Staff de antes porque que tenía las texturas vanilas del juego y tal. Sé que pues esas texturas se ven bonitas, pero hay mucha gente que le gusta este tipo de textura. Hay mucha gente que le gusta pues lo que sería la textura vanilla, por lo cual te voy a enseñar a continuación. Cuando tengas toda la textura te diriges a los ajustes y en el apartado de lo que sería recursos globales es donde pues está el Action and Staff. Le tienes que dar lo que sería aquí a la tuerquita y en la tuerquita puedes seleccionar lo que serían las variantes. Si lo tienes en 16x, es decir que lo tienes en lo que sería en Action and Staff con las texturas pues que tiene esta nueva actualización. Si bajas a 32x, es decir que tienes Action and Staff con todo lo nuevo pero con las texturas vanilla del juego. Pero si le bajas uno más,
aunque aquí no sé por qué debería decir otra cosa diferente, porque es 64X, 32X y 16X. Es entendible para la gente que pues no investigue un poco más sobre el tema. Debería decir con texturas modificadas, texturas vanilas y sin 3D. Creo que debería ser así, ya que si lo probamos en 64X, van a ver que todas las animaciones 3D se quitarán. Lo más 3D que nosotros veíamos era, por ejemplo, la masa, ¿vale? Y ahora, como están viendo, se ve 2D, como lo normal del juego. O sea, esto sí se pasa muy de vanilla. O sea, ya se ve hasta un poco simple. O sea, no lo sé. La verdad es que no me gusta cómo se ve. También se ve absolutamente normal. Como están viendo, incluso hasta medio bugueado. Los frasquitos, como están viendo, se ven absolutamente normal. Están viendo la linterna, se ve tal que así. O sea, se ve literal como la linterna normal de Minecraft. Así que esto sería lo más vanilla que tú puedes hacer. Ya si tú seleccionas la 32X, pues como están viendo, ya de una se nota la diferencia. Ya podemos ver que tenemos lo que serían las animaciones pues de todos los ítems que probamos anteriormente, como en el frasquito XP, como se ve en la mano, lo que sería la linterna. La verdad es que se ve muy increíble. De hecho, también lo que sería la masa, también tiene ese diseño 3D, así que el Minecraft se vea mucho más llamativo y más bonito, e incluso en el estilo pues vanilla, sin ninguna textura ni nada por el estilo. Así que ya de haberles explicado cómo obtener el Minecraft vanilla, por así decirlo, vamos a pasar a algo más que mucha gente estaba diciendo: si podrían utilizar otras texturas del juego, ya sean oficiales de la Marketplace o directamente pues las que ustedes descarguen por ahí por internet. Con la configuración que les voy a dar, si tienes comprado Realms-Craft, podrás tener Realms-Craft y a la vez de Action Stuff. Aquí te dejo lo que sería un video donde lo expliqué para cómo conseguirlo. Ahora vamos a pasar a la configuración y es muy fácil. Para ello tienen que descargar una textura. Por ejemplo, voy a utilizar Soartes Famber, ¿vale? Soartes Famber es una textura que subí ya hace casi un año. Las dejaré en la descripción por si la quieren descargar. Así que vamos a utilizar esta textura, ¿vale? Como les dije, también pueden descargar directamente texturas como oficiales de la Marketplace o la de Realms-Craft, lo que sea. Así que para ello, Action and Stuff tiene que estar en lo que sería en 32X. Ya lo teníamos en 32X, lo dejamos en 32 y activamos la textura y tiene que estar en la parte superior. Y ahora vamos a lo que sería al Minecraft. Ahora ya pueden ver toda la diferencia que hace Action and Stuff con otra textura. Por ejemplo, aquí ya estamos probando Soartes Famber y podemos ver como el realismo, todo incluso pues funciona. Miren, por ejemplo, la espada en la mano pues tiene el detalle como pues diferente. De pronto si hay algunas como errores, por ejemplo el golem es completamente vanilla, puesto a que además que utilizan texturas diferentes para poder hacer esas animaciones, pero igual aún así se ve muy bonito. Pero el tridente, por ejemplo, pueden notar que tiene ese diseño 3D muy bonito. Y el faro, pues en la mano sí se ve diferente, pero cuando lo pones pues ya se ve de la textura de su arte. Y como están viendo, las texturas, todo funciona perfectamente. Por ejemplo, aquí lo que será la armadura y animaciones no es como que se buguee ni nada por el estilo. O sea, se ve todo súper bien. Así que es algo que les recomiendo bastante si quieren tener como ese ambiente diferente de otras texturas base a lo que sería pues con Action and Stuff. Pero sin duda alguna la mejor experiencia es probarlo todo completo con Action and Stuff, con las texturas, todo. Y la verdad es que se ve muy bonito, los animales, o sea, se ve muy bonito todo, la verdad, no lo voy a negar. Así que esto sería todo por el apartado de texturas y tal. Ahora vamos a pasar lo que sería a las cosas ocultas que tiene esta textura, porque esto puede cambiar la visión que tienes del juego, porque podrás utilizarlo para muchas cosas que les voy a mostrar a continuación. Pero quiero saber si ya dejaste tu like por esta increíble armadura y por el gato Simón, así que recuerda, deja tu like por Simón. Hemos elegido la mejor zona para ver lo oculto que hay de Action and Stuff. Para ello vamos a necesitar un bloque de comando y lo que vamos a hacer es activarlo y colocar lo que sería Summon, Armor, Stand, con lo que sería estas doble S que tenemos aquí. Igual se los dejaré en los comentarios por si no sabes cómo conseguirla, así que tienes que colocar este comando. Y un consejo para que no tengas que volverlo a escribir varias veces, con el control y lo que sería la bolita del ratón, copiamos el data de lo que sería el bloque de comando y así colocarlo varias veces con lo que sería el coso y tendrás pues lo que sería todo el comando. Lo activamos pues con algo del resto, lo que sea, y lo activamos y como ven
se ha generado este palo. Así que para eso vamos a necesitar varios armor stand modificados como estamos viendo. Y ahora vamos a colocar lo que sería, por ejemplo, vamos a colocar cualquier alfombra y pueden ver que cambia totalmente su diseño. Si ponemos lo que sería una mesa de cartógrafo como estamos viendo acá, pues tiene ese diseño muy bonito, que si estamos en survival pues podemos hacerle dar vueltas. Por esa parte lo que sería el bloque de musgo se ve algo tal que así. Ahora por ese lado lo que sería la roca, el adoquín musgoso, el ladrillo de piedra se ve tal que así. Acá podemos colocar lo que sería el champiñón rojo, los dos tipos de hongos y me faltó este último, que este puede alumbrar cuando lo golpeas. No sé, esto me hace acordar algo de Plantas vs Zombies, se ve muy bonito. Por este lado la zanahoria se ve tal que así. La de oro pues no cambia lastimosamente. Acá lo que sería la hoguera de almas, están viendo, se ve increíble. La hoguera normal. Acá lo que sería la antorcha normal, la antorcha de almas y la antorcha de redstone con este cúmulo de bloques de redstone que es increíble. Y aquí como están viendo todo este diseño medieval para sus construcciones se ve increíble. Acá lo que sería el cubo de lava que se ve como una lámpara de lava, muy épico. Aquí lo que sería el cubo de agua. Ahora el fragmento de corazón roto, como están viendo se ve súper increíble. Es el roto porque si se coloca en el normal no cambia en nada. Ahora por aquí las galletas hacen un frasco de galletas. Recordemos que todo eso es completamente vanilla, lo cual no necesitamos ningún add-on ni nada por el estilo y así poder pues decorar nuestras bases. Obviamente necesitas un bloque de comando ya por ahí, pero de lo normal no necesitas ninguna u otra cosa para poder tener todas esas decoraciones en tu mundo. Ahora lo último es ver las poses ocultas del soporte de armaduras, así que vamos a colocar lo que sea un soporte de armaduras y lo único que tienes que hacer es agacharte, así que vamos a activar lo que serán las nuevas poses y como están viendo pues aquí hay una por ejemplo completamente diferente a lo que solemos ver, así que vamos a activarla de nuevo y hay pues muchas otras que son completamente diferentes, así que vamos a activar esta y por ejemplo si tú le pones no sé una armadura y el detalle pues es increíble. Y si eres muy curioso y le colocas por ejemplo a este soporte de armaduras tu skin de Minecraft, pues podrás hacer estatuas con tu skin y lo que sea y se va a ver increíble. Ahora te voy a enseñar a cómo conseguir estos nuevos sombreros. Como están viendo el cactus que hay en la parte superior de mi cabeza, y es con lo que sería este comando que te lo estaré dejando en la descripción. Es importante que sepas que solamente se puede con estos 6 bloques, es decir con la esmeralda, porque esta te da lo que sería una narizota. Ahora lo que sería el pastel, si colocas este comando te da pues el sombrero y lo que sería pues esta bata para hacer como una especie de chef. Ahora lo que sería el bloque de paja pues te da lo que sería este diseño de sombrero que parece literal sacado de un anime. Ahora lo que sería la calabaza luminosa, si te la pones literal pues tienes una calabaza que ilumina y tal y no te afecta como en la visión, ya que por lo normal estas calabazas pues no se pueden colocar, o sea nunca se ha podido, así que con este comando lo podrás hacer. La calabaza tallada, que pues esta sí te afecta visualmente, pero lo importante es que tiene diferente textura a la que está ahí, si están viendo pues tiene diferente textura y la verdad es que se ve increíble. Y ya por último pues el casco que se lo mostré anteriormente. Ahora vamos a pasar por algo mucho más oculto que casi nadie sabe, y es que con un yunque y unas etiquetas puedes nombrarlas de estos diversos nombres como Small, Moody, Mookie, Moodster y Boo a lo que sería a estos diversos mobs, la abeja con lo que sería el Smul, el cerdo con todos estos demás y al gas con lo que sería el Boo. Así que vamos a probar las diferencias. Si tú lo colocas lo que sería una abeja normal, pues tiene el tamaño pues normal de siempre, pero si le coloca Small se hace chiquitica comparado con lo que sería una abeja normal. Como están viendo se ve increíblemente bonita y kawaii. Ahora por esta parte lo que sería el cerdo, si lo colocamos y le colocamos Mustard, pues tendrá el cerdo del Minecraft Hair. Como están viendo se ve increíble con su florecita y eso, pero algo que quiero que sepas es que con estos 3 nombres pues le cambia la textura, pero no, o sea le cambias
cambias de textura a esta, pero no es como que haya otras variantes, sino que son como variantes de nombres para poder colocarle esta misma textura. Y ya por último, no sé si viste que en el tráiler se veía un gas normal y al lado como un gas kawaii. Así que vamos a generar uno normal y como estaban viendo es el normal de siempre, que es grande y tal. Y si le colocamos Boo, se pone más chiquitico y se pone como un estilo más kawaii a comparado de este grandote. Así que chicos, esto sería todo por Action and Stuff. Dime tú qué opinas de todo lo nuevo que han visto, si vale la pena comprarlo o no. Y pues nada, conmigo será hasta la siguiente. Recuerda suscribirte, activar la campanita y seguir apoyando más este canal porque empezamos este 2025 con toda. Así que suscríbete y nos vemos en la siguiente. Un saludito, gracias por todo y hasta luego. Bye 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 bye.